Curso formador de formadores. Capítulo 3. Evaluación de procesos, productos y trabajo en grupos. Introducción. Entre los instrumentos de esta naturaleza se hallan las escalas de procesos y productos educativos. Entendemos por procesos las secuencias de movimientos ejecutados por los alumnos, y por productos los resultados de estos procedimientos. En algunos trabajos o actividades, por supuesto, es difícil distinguir estos dos aspectos, como sucede por ejemplo en la música, oratoria y educación física, a diferencia de mecanografía, escritura a mano, artes gráficas y artes industriales. Existen situaciones en donde los procesos tienen que registrarse inmediatamente, así como los productos, porque no queda constancia de ellos, lo que hace la evaluación difícil. En cambio, otros dejan los procesos registrados y los productos disponibles para un examen posterior más detenido. Con las técnicas audiovisuales modernas existen medios como el vídeo y las diferentes formas de grabación para registrar los procesos y los productos, pero en los centros carentes de recursos hay que emplear procedimientos más rudimentarios. Con respecto a los procesos, pueden considerarse dos principales aspectos, relacionados con la eficiencia y los relacionados con la exactitud. Por eficiencia entendemos aspectos tales como la rapidez, la no pérdida de movimiento, espacio y tiempo de materiales, la economía de esfuerzos y de recursos. Por exactitud entendemos la carencia de errores. Para registro y evaluación de los procesos y productos educativos pueden emplearse procedimientos, técnicas o instrumentos tales como las escalas y los baremos. Muchos aspectos de la conducta y de la personalidad no pueden evaluarse por medio del producto, debido a que se trata de actuaciones que no conducen de inmediato a un resultado objetivo y concreto. En tal caso habrá que hacerlo exclusivamente por medio del proceso. La diferencia básica entre la evaluación de un producto y la de un proceso consiste en que el producto puede evaluarse como comodidad del formador y puede ser examinado detenidamente. Los procesos, en cambio, han de apreciarse a la carrera, y el formador no dispone de su propósito de la otra oportunidad para corregir, eventualmente, su primera estimación, tal como se debe hacer en la evaluación de otros aspectos del trabajo. La evaluación de las actividades tendrá que empezar con una determinación clara de los objetivos, seguida de la provocación de los actos de conducta que se desean evaluar para anotarlos cuidadosamente. Variados son los instrumentos que se pueden valer del formador para registrar y evaluar distintos aspectos de la conducta y de la personalidad, tales como guiones de referencia, escalas de calificación, escalas de distancia social, sociogramas, registros anecdóticos, cuestionarios, inventarios, autobiografías, diarios íntimos, entrevistas, trabajos, prácticas, listas de cotejo. En algunos casos estos instrumentos registran la actuación típica del alumno, es decir, tal como ocurre, sin referencia a un cuerpo de normas y objetivos, por lo que hay que hacer un análisis y estudio interpretativo, generalmente con propósitos de diagnóstico y de orientación. En otros casos, la observación y registro se van haciendo con relación a un patrón elaborado previamente. Ejemplo: guía de referencia. Ya se trata de procesos o de productos de la conducta, el guión de referencia o lista de cotejo es un buen instrumento para comenzar. Basta con señalar un cuerpo de objetivos que se desean alcanzar y elaborar, basándose en ello, una lista de características para observar una situación educacional determinada. Los jefes de talleres o industrias hacen corriente el uso de este medio de evaluación. Podemos suponer, por ejemplo, que se trata de evaluar la eficiencia con la que se domina la técnica de cambiar remaches después de determinar los objetivos con los que estos se persiguen, y después de elaborar una lista de habilidades y destrezas deseables. Se procede a redactar las actividades en la siguiente forma. Examen práctico. Manera correcta de cambiar remaches. ¿Es necesario contestar? Sí. No. Perfora bien la cabeza del remache defectuoso. Quita bien el remache. Coloca bien el remache en el martillo neumático. Escoge el remache de forma y dimensiones convenientes. Inserta bien el remache. Usa adecuadamente los materiales. Usa adecuadamente las herramientas. Para un examen de esta naturaleza deberá proveerse de los alumnos de los materiales, herramientas y condiciones favorables. Si se trata de grupos simultáneos de examinados, la facilidad de ejecución son de esta naturaleza y se emplean para medir destrezas como las siguientes: exactitud, rapidez, coordinación, visomotriz, etc. Además de los materiales y herramientas se darán algunas instrucciones precisas como las que siguen. Instrucciones. Haz el trabajo lo más exacto que puedas. Ejecuta el trabajo con la rapidez que más convenga para realizar una buena tarea. Después de que has comenzado el trabajo, no hagas preguntas innecesarias. Informa a tu formador si encuentras que una de sus herramientas es defectuosa. No comiences el trabajo hasta que el formador lo indique. Instrumentos como este pueden ser elaborados por formadores de muchas asignaturas donde se evalúen trabajos prácticos. Con el tiempo estos instrumentos y procedimientos pueden irse mojando y hasta normalizando con sucesivas aplicaciones controladas. Ejemplo: escala de calificación. El guión de referencia puede convertirse en una escala de calificación si en lugar de un sí y un no, para notar una simple presencia o ausencia de las características, se provee esta escala de 3 notas, de y 5 puntos, por ejemplo, en donde 1 significa bajo, 3 bueno y 5 excelente. Disposición, investigación, extensión, sujeción al tema, ortografía, gramática, ejecución. Poniendo círculos alrededor de los números correspondientes a las calificaciones otorgadas puede obtenerse la puntuación total. En el presente caso la máquina puntuación puede llegar a 35. Ejemplo: escalas con las características definidas.
La dificultad de la escala anterior radica sobre todo en la definición de las apreciaciones de bajo, bueno y excelente. Para reducir esta deficiencia se pueden construir escalas con características definidas como en el siguiente caso, calificando del 1 al 5. No hace las tareas, no trae los libros y el equipo necesario, interrumpe a los demás, no pregunta las cosas necesarias, se pone a trabajar sin demora, trae los libros y el equipo necesario, trabaja sin interrumpir a los demás alumnos, pregunta si es necesario. Ejercicios. Evaluar un proyecto para un trabajo de investigación en el aula. Objetivo: realizar en grupos un plan de general de evaluación para un proyecto de investigación, intentando evaluar a partir de presupuestos de valorización o interdisciplinaridad las temas y actividades, partiendo del núcleo temático elegido por el grupo, a ser posible ya trabajado en el curso y siguiendo la documentación entregada en el mismo. Pautas de trabajo. Fase de preparación. Evaluar el tema en general, a ser posible ya trabajado, para que pueda trasladarse por todos los miembros del grupo, en el que se tengan en cuenta las razones de la elección y fundamentación teórica de su necesidad. Marco teórico. Evaluar el cómo se ha formulado el problema que dará lugar a la investigación. Evaluar la programación de las actividades preliminares que se realizarán. Evaluar la elección del tipo de investigación, descriptiva o de hipótesis. Evaluar el plan general del trabajo previsto. Valoración e informe de la experiencia. Valorar las dificultades surgidas al realizar el trabajo de investigación, en la elección del núcleo, en la utilización de la documentación, en el diseño de las actividades, en el trabajo en grupo. Otras. Valorar la explicación de cómo y en qué medida se han solucionado las dificultades. Valorar el informe general de la experiencia. Fuentes de información a utilizar. Documentos. Evaluar el marco teórico de la investigación. Evaluar las experiencias de trabajo. Evaluar las estrategias de recursos utilizados. Evaluar la investigación como estrategia globalizadora. Evaluar la bibliografía utilizada. Otras fuentes. Evaluar lo aportado por los propios compañeros del grupo y lo que han requerido información del formador del curso. Ejercicio. Realizar una entrevista. Objetivo: realizar en grupos un cuestionario que permita entrevistar individualmente a miembros de otro grupo, con el fin de analizar posteriormente en grupo la información y presentar un informe global en gran grupo. Fase de preparación. En grupo de trabajo. El motivo de la entrevista es conocer lo que hace cada uno de los asistentes al curso en lo que se refiere a llevar la enseñanza activa a las aulas. Formular un cuestionario, con al menos 10 preguntas en el que debe integrarse variedad de cuestiones y reflejarse lo que se plantea en el punto anterior. Elegir un miembro de otro grupo al que se le hace la entrevista. Entrevista. Individual. Intentar la mayor cantidad posible de información con el fin de poder utilizarla posteriormente. La entrevista se realizará mutuamente entre dos integrantes de cada pareja elegida. Fase de análisis de la información. En grupo de trabajo. Contrastar la información recibida. Tabularla elementalmente y analizarla. Expresar las principales dificultades surgidas al realizar cualquiera de las fases del trabajo. Fase de transmisión de la información. En grupo grande. El portador de cada grupo expone al grupo grande lo que ha recopilado y el análisis de los datos establecidos por el grupo. Cuestionario sobre el formador democrático. Sabes qué hacer sin perder la tranquilidad. Todos pueden confiar en ti cualquier emergencia. Nadie se siente marginado o rechazado por ti. Al contrario, sabes actuar de tal manera que todos y cada uno se sienten importantes y necesarios en el grupo. Te interesas por el bien del grupo. No usas el grupo para tus intereses propios. Siempre estás dispuesto a aprender. Te mantienes sereno en los debates, pero no permites abandonar lo que hay que hacer. Distingues muy bien entre lo verdadero y lo falso, entre lo profundo y lo superficial, entre lo importante y lo accesorio. Facilitas la interacción del grupo procurando que actúe armoniosamente sin predominio de nadie. Piensas que la simpatía termina venciendo a los malos con modos. Jamás te desanimas ante la opinión de aquellos que solo ven peligro, oscuridad y fracaso. Sabes prever, evitas la improvisación. Piensas, incluso, en los menores detalles. Acentúas la posibilidad de que el grupo sepa encontrar por sí mismo las soluciones, sin recurrir siempre a la ayuda de otros. Das oportunidad que los demás se promuevan y realicen. Proporcionas todas las condiciones adecuadas para que el grupo funcione bien. Haces hacer. Tomas en serio lo que se ha de hacer. Obtienes resultados. Eres agradable. Cuidas de tu aspecto personal. Sabes conservar con todos. Dices lo que piensas. Tus acciones se corresponden con tus palabras. Sabes afrontar las dificultades. No huyes y descargas el riesgo de los otros. Buscas la verdad con el grupo sin pasar por encima de él. Evaluación del trabajo de grupos. En los grupos de aprendizaje que tienen que ver con la formación profesional ocupacional, es de vital importancia crear clima de grupo, ya que no solamente es el objetivo primordial de la educación actual, a principio indispensable de la formación contemporánea, el de socialización, sino que además es el único camino posible para la responsabilización del alumno en su propio aprendizaje. Personas adultas, que no se conocen el día que comienza la acción formativa, van creando el clima necesario del compañerismo y amistad con el fin de abordar con mayor eficacia su preparación y aprendizaje. Una actuación fundamental del formador es, por tanto, la de detectar actitudes y sentimientos para evitar que contribuyan a obstaculizar la tarea creadora del grupo. Debe percibir, por tanto, la tristeza, como forma de expresión del temor o la pérdida del conocimiento, la desconfianza,
que expresa el temor a abordar lo desconocido, la desilusión que expresa el deseo de abandonar los conocimientos que ya no dan respuesta a las necesidades del grupo, y la curiosidad como deseo de entrar en lo desconocido. Este último sentimiento es el verdadero motor de aprendizaje. Es lo que habitualmente se llama motivación. Si predominan los sentimientos de deseo, el grupo estará en promoción de cambio. En lo que denominamos grupos operativos de la enseñanza, ya explicados por este autor en otros textos, es fundamental la dedicación de un grupo a preparar el trabajo que se realizará. Esta fase llamada pretarea es tan importante como la elaboración del proyecto y las conclusiones finales, ya que sin ellas es imposible acceder a las siguientes. El momento de la pretarea no debe ser eludido por el formador. Siempre debe ser incorporado, sea en un momento o en otro, DCL, trabajo en equipo. Este tipo de sentimiento, en la mayoría de los casos, están latentes, y es necesario hacerlos explícitos antes de comenzar la tarea. Es en esta fase donde comienza el proceso de evaluación. En ella el formador tendrá especial interés en que el grupo se consolide, que las relaciones no sean malsanas, que haya cooperación y no competitividad, y que se generalice la ayuda entre individuos y grupos para una realización mejor de la actividad. Es el clima propuesto e incentivado por el formador que en la mayoría de los casos logra unas condiciones en el grupo de solidaridad y reciprocidad.